Hola, en este video resolveremos algunas operaciones pedidas en el ejercicio 1 del práctico 3 sobre estructuras lineales con pedido de memoria en forma dinámica. Les recomendamos vean las clases teóricas sobre este tema antes de avanzar y primero haremos un breve repaso. Le llamamos estructuras con pedido de memoria en forma dinámica o estructuras dinámicas aquellas cuyo tamaño no es conocido en tiempo de compilación de los programas y por tanto es necesario solicitar memoria en tiempo de ejecución. Esto ocurre cuando queremos guardar información cuyo tamaño no es conocido. Un ejemplo de esto son las listas enlazadas o encadenadas que ya vieron en el curso anterior de programación. Consisten en una sucesión de nodos que contienen información y punteros que permiten direccionar otros nodos. De esta forma es que se pueden adicionar nuevos nodos cuando es necesario. Gráficamente sería una lista de este estilo, donde tenemos noditos, cada una con cierta información y además cada una con un punterito que me permite direccionar otros punteros, otros nodos. Los punteros son justamente direcciones de memoria. Al comienzo tenemos un puntero, L en este caso, llamado, y muchas veces se le llama así, que me indica dónde está el primero de los nodos, para poder acceder de esa forma a todos los demás. Los nodos pueden estar definidos como en este práctico de esta forma. Un struct llamado nodo que tiene un campo elem para contener la información, en este caso que es un entero. Después un campo sig que es un puntero a un nodo, que es el campo que me permite enlazar los nodos para poder tener la cantidad de información que yo necesito. Si los nodos están definidos de esta forma, entonces la lista puede estar definida de la siguiente manera, como un puntero a un nodo. Si tenemos los nodos y la lista definida de esta manera, entonces para crear nuevos nodos se necesita solicitar cada uno con new. Esto lo hacemos con instrucciones de este tipo. Por ejemplo, si otro es un puntero a un nodo, entonces le puedo asignar new nodo y eso, o si por ejemplo tengo una variable nuevo de tipo lista que también era un puntero a un nodo, también le puedo asignar new nodo y así para los dos punteros, para las dos variables voy a tener que ambas van a quedar apuntando a noditos, tanto otro como nuevo. Pero aún no le he colocado información adentro, por lo tanto no tendrían nada relevante para mí todavía. Para hacer eso lo que tengo que hacer es acceder a los campos del struct y como lo que yo tengo son punteros a struct, debo hacerlo con una flechita, otro flecha elem y le asigno 11 y también puedo hacer nuevo flecha elem y le asigno 6 y de esa manera lo que tengo es que al nodo apuntado por otro le asigné 11 en el campo elem y al nodo apuntado por nuevo le asigné 6 en el campo elem. Todavía no le asigné nada a sig, por lo tanto puedo usarlos para armar una lista, por ejemplo. Puedo hacer que otro flecha sig apunte a nuevo y que nuevo flecha sig apunte a null. Y de esa manera acabo de armar una listita donde otro quedó primero, el nodo al que apunta otro quedó como primer nodo y el nodo al que apunta nuevo quedó como segundo nodo. Y además puse null. Null va a ser un valor especial que me permite marcar el final de la lista. No es una dirección válida de memoria, pero sí es un valor especial que yo puedo detectar que justamente no es un valor válido de memoria. Entonces, en realidad lo que tengo es algo de este estilo. Ahora, lo que me quedó en realidad es que si bien el nodito al que apuntaba nuevo quedó segundo en la lista, está siendo apuntado por otro flecha sig, sigue siendo apuntado por nuevo también. Entonces, está siendo apuntado por dos punteros. Esto es un caso de lo que se llama alias, donde hay más de un puntero que apunta a la misma dirección de memoria. Esto tiene
varios riesgos asociados, pero sobre todo tiene que ver con modificaciones que se puede hacer a través de los diferentes punteros y que los demás no tengan conocimiento de esas modificaciones y por lo tanto se puedan generar distintos tipos de errores al querer acceder a la información o a los punteros. Finalmente es importante considerar que la memoria que se solicita en forma dinámica se debe también devolver al sistema cuando no está en uso, cuando ya no se necesita, para que el mismo programa u otros programas hagan uso de la misma. Y esto se hace con delete. Veamos cómo sería en nuestro caso, por un ejemplo. Por ejemplo, podemos hacer delete de otro flecha SIG, que sería estar devolviendo este nodo, porque es a lo que apunta otro flecha SIG, que es justamente este. Cuando devolvemos algún nodo, conviene también ponerle null para acordarnos que no hay nada, que no tenemos memoria a partir de ese puntero. Como en este caso nosotros sabemos que también nuevo estaba apuntando ahí, convendría ponerle también null. Si no tenemos conocimiento de esos alias, podemos tener otro tipo de riesgos con eso. Bueno, veamos ahora la parte 3 del ejercicio 1, donde se pide implementar ins.ord, que es un procedimiento iterativo que recibe un valor x y una lista ordenada, supongamos en forma ascendente, e inserta x en L de forma ordenada. Podríamos primero ver algunos casos sencillos para ver cómo hacerlo en código después. Gráficamente, supongamos que queremos insertar el elemento x en esta lista, que tiene los elementos 2, 5, 8, 10, etc. Imaginemos que, como el acceso a la lista tiene que ser secuencial, tenemos que empezar desde el primer elemento, después el segundo, el tercero y así sucesivamente, debido a cómo está implementada la estructura, el acceso debe ser de esa manera. Podemos mirar primero el elemento y decir, bueno, no, si el primer elemento es 2, nuestro elemento 7, x igual 7, debe ir después. Así que seguimos avanzando y mirando. Miramos el 5 y no, en realidad el elemento 7 debe ir después del 5. Seguimos avanzando y recién ahí vemos que sí, el elemento 7 debería ir antes del 8, porque es más chico que el 8. Pero para poder insertarlo adelante del 8, lo que tenemos que modificar es el puntero del nodo que contiene el 5. Esa es la única manera de poder insertar correctamente un nodito acá en el medio. Y eso va a ser muy importante en nuestro código. Otro caso, y ese sería un caso general, cuando queremos insertar en cualquier lugar de la lista. Otro caso interesante a mirar es cuando queremos insertar al principio de la lista. Eso se da cuando el elemento que queremos insertar es más pequeño que cualquiera de los que ya tenemos en la lista, como por ejemplo en este caso sería el 1. Si queremos insertar el 1, lo que necesitamos es agregar un nodito al principio de esta lista, que quedaría antes que el nodo que contiene el 2. Y en ese caso lo que necesitamos modificar no es ninguno de los punteritos SIG de los nodos. Lo que necesitamos modificar es el puntero L Precisaríamos colocar ese nuevo nodo adelante de todo, modificando L. Por lo tanto, está bien haber puesto que la lista pasa por referencia. Así podemos modificar ese puntero del inicio, que es una de las cosas más importantes, para que toda la lista quede correcta. En este caso sería el comienzo de la lista que tiene que ser modificado cuando precisamos insertar al principio. Veamos entonces el código. Suponemos eso, que tenemos un procedimiento ins.ord que recibe un entero x y una lista L que pasa por referencia para poder ser modificada. Empezamos por declarar una variable nuevo que va a ser el puntero al nuevo nodo que va a contener la información nueva que vamos a insertar en la lista. Esa información nueva es el valor x. Por lo tanto, empecemos por asignar ese valor. Nuevo flecha lem es igual a x. Recuerden que cada nodo tenía un campo lem y un campo sig. Bueno, en el campo sig estamos poniendo, en el campo lem estamos poniendo x. Luego vamos a preguntar si el elemento que queremos insertar debe ir al principio de la lista o
si debe ir, si la lista es vacía. Cualquiera de los dos casos es igual. Si la lista no tiene ningún elemento o si queremos insertar al principio, lo que tenemos que hacer es modificar el primer puntero. Entonces, si la lista es vacía o si el elemento que está al comienzo es mayor o igual que nuestro elemento X, entonces nuevo flecha sig es igual a L, es decir que no estamos perdiendo lo que había en la lista ya, sino que lo estamos poniendo como a continuación del nuevo nodo, ¿sí? Y L es igual a nuevo, así que pasamos a hacer este nuevo enlace, ¿ah? Pero para no perderlo, ese enlace, para no perder toda la lista que había antes, primero hacemos esta asignación. Nuevo flecha sig, hacia que todos los elementos que había antes en la lista los ponemos a continuación del nuevo nodo, así, y después recién hacemos la asignación de modificar el comienzo de la lista para que apunte al nuevo nodo. De esa manera nos queda bien armada la lista y quedó en primer lugar el nuevo nodo que acabamos de crear. Y ahora veamos el caso general, el primer caso que vimos con x igual 7, por ejemplo. En otro caso, sabemos que el elemento no va al principio de la lista y por lo tanto vamos a tener que recorrer la lista para encontrar ese lugar donde va el elemento. Para eso vamos a usar lpos, que me va a ayudar para recorrer la lista o iterar sobre la lista. Y entonces, ¿cómo vamos a movernos sobre la lista? ¿Se acuerdan que les dije que era importante quedarse un paso adelante en la lista para poder modificar el nodo anterior a donde nos damos cuenta que tenemos que insertar el valor, que era lo que pasaba acá, ¿no? Acá nos damos cuenta cuando llegamos al 8 que teníamos que insertar adelante de ese el 7, pero el que realmente tenemos que modificar es el nodo que contiene el 5. Entonces, bueno, mientras no se nos termine la lista, es lo que dice esto, y mientras L flecha sig, flecha lem sea menor que X, eso quiere decir que estamos parados en un nodo, pero estamos mirando el elemento del siguiente. Para justamente poder, por ejemplo, desde parados en la posición, en el lugar del 5, mirar el 8. Si nos damos cuenta que el elemento que le sigue, como era el caso del 8 con respecto al 7, es mayor, entonces sabemos que corresponde insertar acá, en el lugarcito justo acá en el medio. Y que podemos tener acceso a modificar el puntero siguiente del nodo anterior, que es lo importante. Y bueno, ahí vamos avanzando en la lista. Mientras no lleguemos a ninguno de estos casos, avanzamos. Cuando terminamos este while, pueden haber pasado una de dos cosas. O que llegamos al final de la lista y corresponde insertarlo al final, o que encontramos un lugar correcto que le corresponde estar al nuevo elemento. Entonces lo que hacemos es nuevo flecha sig es igual a lpos flecha sig. Imaginemos que estamos queriendo insertar acá el 7, ¿no? Entonces lo que le asignamos es los elementos que hay a continuación. Si fuera que estamos apuntando con lpos al 5, le asignamos a nuestro nuevo nodo lo que hay a continuación del 5 para no perder esa información. Y a lpos sig le asignamos nuevo. Así que ahí acabamos de colocar el nuevo nodito a continuación del 5, que además tenía enganchado todos los demás nodos como a continuación de él. En el caso de que estemos al final de la lista, esto funciona también y en lugar lo que estamos asignando acá es null. Y acá lo estamos colocando como último. Así que funciona igualmente. Bueno, ahora veremos la versión recursiva para comparar. Para la versión recursiva de del procedimiento analicemos primero posibles casos base y paso recursivo. El caso base sería si llegamos al final de la lista o si el elemento al principio de la lista es mayor o igual a X y debemos insertar en el comienzo de la lista. Para el paso recursivo sería cualquier otro caso y es cuando sabemos que tenemos que insertar más adelante en la lista. Por lo tanto, debemos invocar a la función recursivamente con el resto de la lista sin su primer elemento. Veamos esto cómo lo podemos implementar.
si la lista es vacía o si el elemento que está al principio es mayor o igual que X, entonces tenemos que insertar al principio. Para eso creamos un nuevo nodo apuntado por nuevo, asignamos en el em X y como siguiente ponemos L, o sea toda la lista. Y a L le asignamos nuevo. De esa manera acabamos de colocar al principio de la lista el nuevo nodo y acabamos de modificar toda la lista para que ahora empiece en ese nuevo nodo. Y no hicimos ninguna recursión. Es el caso base. Veamos el paso recursivo. En el paso recursivo invocamos recursivamente al procedimiento con el mismo valor, pero esta vez con L flecha sig, es decir, con el resto de la lista, para insertarlo a partir del siguiente elemento. De esa manera se va a modificar la lista en algún lugar a continuación. Y como estamos pasando las listas y los punteros por referencia, se van a modificar los propios punteros de la lista. Cada uno de estos punteros que estamos mandando en las llamadas recursivas se pasan por referencia y por lo tanto son modificables y son los que estamos modificando en los casos base. Cuando nosotros en algún momento encontramos el lugar adecuado, ¿se acuerdan que en la versión iterativa nos teníamos que parar un lugar antes? Bueno, eso no ocurre en la versión recursiva. En la versión recursiva mandamos exactamente este puntero que queremos modificar y como está pasando por referencia, se puede modificar directamente, porque justamente nos lo permite el pasaje por referencia. Así que en ese sentido puede ser que sea un poquito más difícil de analizar, pero un poquito más fácil de implementar. Tiene alguna ventaja el código recursivo en ese sentido de que no precisamos estar parados un nodo antes, y tiene un poquito la complejidad de que hay que entender que cuando estamos pasando el puntero por referencia estamos como montados sobre la lista y estamos pudiendo modificar los propios punteros de la lista. Los que están adentro de los nodos son los que estamos pudiendo modificar directamente. Además, bueno, el código de la versión recursiva es un poco más corto y a veces eso ayuda también para que sea más entendible y más fácil de corregir. Algunas otras observaciones importantes al finalizar es considerar qué pasa si hay elementos repetidos, si nosotros queremos insertar un elemento que ya estaba en la lista. Bueno, para los códigos que escribimos eso está permitido y en este caso se vuelven a insertar. ¿Qué alternativas hay? Bueno, podríamos considerarlo, por ejemplo acá estamos poniendo mayor o igual o menor o igual, considerar el igual y en ese caso no hacer nada, es otra alternativa que se podría tomar y en ese caso no habrían repetidos en las listas. Otra cosa importante a considerar son las precondiciones. En este caso sí tiene precondiciones este procedimiento y es que la lista esté ordenada, por ejemplo. Y eso me implica que este procedimiento no funciona para todas las listas. Nosotros lo pensamos, tanto la versión iterativa como la recursiva, para listas ordenadas. Para cualquier otro tipo de listas no podemos garantizar que el resultado sea correcto. Por lo tanto, esto es una función parcial, en contraposición con las funciones totales que se aplican a todo el dominio de las listas. En este caso se aplica solo a las listas ordenadas. Bueno, finalmente, tener en cuenta el tema de los alias. Como vimos, en este caso se comparte memoria con la lista original que pasó como parámetro. Eso era parte de la letra, pero puede no ser lo deseado. Si no es lo deseado, habría que hacer una copia de la lista original y después recién invocar a este procedimiento. ¿Ya? Por eso es muy importante también tener claro eso cuando uno utiliza procedimientos y funciones. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.